Bienvenidos a la Segunda Guerra Mundial, presentado por Farida Chévez, Hazel Jerezano y Amos Méndez. De forma activa o pasiva, países de todos los continentes se vieron implicados o afectados por la Segunda Guerra Mundial, una contienda en la que las naciones con siglos de civilización se enfrentaron en una escala destructiva sin precedentes. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que se extendió prácticamente por todo el mundo entre los años 1939 y 1945. Los principales beligerantes fueron, de un lado, Alemania, Italia y Japón, llamados las potencias del eje, y del otro, las potencias aliadas, Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos, la Unión Soviética y en menor medida China. La guerra fue en muchos aspectos una consecuencia, tras un difícil paréntesis de 20 años, de las graves disputas que la Primera Guerra Mundial había dejado sin resolver. La frustración alemana, después de la derrota y de los duros términos del Tratado de Versalles, junto con la intranquilidad política y la inestabilidad social que afectaron crecientemente a la República de Weimar y tuvieron como resultado una radicalización del nacionalismo alemán. De esta forma se produjo un advenimiento al poder de Adolfo Hitler, jefe del Partido Obrero Alemán Nacional Socialista o Partido Nazi, de ideología totalitaria, ultranacionalista y antisemita. En general, la Segunda Guerra Mundial fue provocada por la ambición de Hitler, Alemania, Mussolini, Italia, e Hirohito, Japón, por el predominio económico y político del planeta. Después de haber otorgado plenos poderes en 1933, Hitler aprovechó la falta de decisiones de las potencias europeas para oponerse activamente a sus designios y ordenó la ocupación militar de Renania en marzo de 1936, decisión que contravenía unilateralmente el Tratado de Versalles. En ese mismo año, Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia, que ya se había embarcado en una agresión a Abisinia, Etiopía, firmó con Hitler un acuerdo secreto germano-italiano que daría lugar al establecimiento del eje romano-Berlín. Al año siguiente, Italia se unió al pacto de Alemania y Japón había firmado en 1936. Fue llamado Pacto Tripartito. La ofensiva alemana. En marzo de 1938, Hitler envió tropas alemanas para ocupar Austria. En agosto se firmó un pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, en el que se establecía una cláusula secreta sobre la división de Polonia y el establecimiento de esferas de influencia soviéticas y alemanas en los estados bálticos y en Finlandia. Hitler ordenó la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. El Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania 2 días después. En septiembre de 1939, los alemanes invadieron Polonia. Poco después atacaron Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia. Durante agosto y septiembre de 1940, la Luftwaffe alemana lanzó un bombardeo aéreo masivo sobre el Reino Unido. Los británicos tenían a su favor un sistema de detención superior a cualquier avión alemán. Por primera vez, el avance alemán había sido frenado, lo que tuvo un enorme valor simbólico. Mientras tanto, los italianos invadieron Grecia y Egipto, pero fracasaron. Los alemanes fueron en su ayuda, pero fueron derrotados en la batalla de El Alamein, julio de 1942. En junio de 1941, los alemanes invadieron la Unión Soviética.
pero fueron derrotados en la batalla de Stalingrado, junio de 1942 a febrero de 1943. Victorias aliadas. Entre el 7 y el 8 de diciembre de 1941, los japoneses bombardearon las instalaciones estadounidenses en el Pearl Harbor, Hawái y en las Filipinas. A continuación, los Estados Unidos declararon la guerra a las potencias del eje. La derrota del eje. En julio de aquel año, fuerzas aliadas desembarcaron en Sicilia desde el norte de África. La invasión representaba una amenaza directa para Italia. Cuando Mussolini reveló al Gran Consejo Fascista que los alemanes estaban proyectando la evacuación de la mitad del sur de Italia, la mayoría del Consejo votó una resolución en contra de Mussolini, que dimitió y fue arrestado el 25 de julio. El gobierno italiano, en cumplimiento de un pacto firmado con los Estados Unidos, declaró la guerra a Alemania. En octubre de 1943, los alemanes reforzaron sus defensas en el norte y centro de Italia y continuaron luchando duramente contra las tropas aliadas durante el resto de la guerra. Comenzaron también en este momento las deudas y las disensiones por parte de los mismos alemanes. Aparte del progreso de los aliados, un acontecimiento desmoralizó los mandos alemanes, el fracaso y las consecuencias de una conspiración contra Hitler. El curso desastroso que había tomado la guerra y la alarma ante los crímenes del régimen nazi llevaron a cierto número de civiles y de oficiales a formar una oposición secreta que decidió finalmente matar a Führer. El complot fracasó y la reacción nazi fue salvaje. 200 conspiradores implicados y otras 5.000 personas más remotamente relacionadas con el complot fueron condenadas a muerte. Esta ofensiva culminó el 13 de febrero de 1945, con una serie de 5 ataques sobre Dresde que quedó completamente destruida. En el momento más crítico del colapso alemán, con Berlín rodeado de tropas soviéticas, Hitler, aislado y presa de la desesperación, se suicidó el 30 de abril de 1945. La rendición definitiva de las fuerzas alemanas se firmó el 8 de mayo. La guerra había terminado oficialmente en Europa. En el Pacífico, Estados Unidos, a partir de experimentos alemanes, habían elaborado una bomba atómica. El 6 de agosto fue lanzada la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. 80.000 personas murieron abrasadas o a consecuencia de la radiación, y otras 70.000 quedaron gravemente afectadas. 2 días después, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón, y el 9 de agosto los estadounidenses lanzaron la segunda bomba nuclear sobre Nagasaki. Los japoneses, ante esta demostración de fuerza, se rindieron formalmente el 2 de septiembre de 1945. Causas de la guerra. Número 1. La ambición de las burguesías de Alemania, Italia y Japón por arrebatar colonias y semicolonias a Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Número 2. Resentimiento en Alemania por las cláusulas del Tratado de Versalles, 1919, donde se le quita territorio y se le prohíbe rearmarse. Número 3. Desarrollo del nazismo alemán que progonaba el pangermanismo, el anticomunismo y el antisemitismo. Número 4. El conflicto ideológico ante las fascistas Italia y Alemania, capitalistas Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y comunistas Unión Soviética. Gracias por su atención.